¿Qué son los códecs? ¿Es lo mismo un códec o un formato? ¿Cuál debo usar? ¿Cuál funciona para mi flujo de trabajo? En este video vamos a ver las categorías de los códecs y esto nos va a permitir saber cuál debemos usar en nuestro flujo de trabajo. Lo primero que tenemos que entender es que códec es diferente a formato. Formato, imagínenselo desde la parte más básica como un sobre cualquiera. ¿Cuántos sobres hay en el mundo? Un montón. Puede ser un folder blanco. En el mundo o en una empresa de entrega va a haber una cantidad de estos sobres. A eso le vamos a llamar formato o contenedor. Pero ¿qué hay en cada uno de esos sobres? Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Puede ser una carta de invitación, puede ser una carta de una demanda, puede ser cualquier tipo de cosas. Lo que hay adentro de ese formato, o en este caso de ese sobre, va a ser el códec. El códec es esa información que va a ser importante, que va a tener profundidad de color, forma de grabación, una cantidad de datos importantes que van a ser útil en el momento de trabajar. Siempre piénsenlo así, un formato es un sobre, un códec es lo que hay adentro, realmente lo que importa. Los códecs se pueden dividir en dos tipos. Vamos a verlo desde la forma más básica. El primero es un códec intraframe. Intraframe, ¿qué significa? Imaginemos una escena en donde hay una persona hablando, una conferencia, y esa persona está moviendo los brazos, solo los brazos. Un códec intraframe va a replicar cuadro a cuadro exactamente todo lo que sucede. La cara, los pies, el cuerpo lo va a replicar. Para el fondo va a usar una tecnología que se llama macrobloques. Y es que no va a replicar cada parte del fondo, sino que simplemente va a ser un bloque y en ese bloque va a estar la información del fondo. Pero lo más importante es que un códec intraframe repite cuadro a cuadro lo que sucede. Pero hay una forma más inteligente de hacer esto. A partir de eso surgen los códecs interframe. Imaginemos la misma escena, una persona hablando, solo moviendo los brazos. En los códecs interframe solo va a haber un cuadro donde se repite todo y después va a haber cuadros predictivos de lo que sucede. Esto va a hacer que no en todos los cuadros haya la misma información, sino que hay una predicción de lo que sucede y no se tiene que replicar la información en cada uno de los fotogramas. Ventajas y desventajas. Un códec intraframe es un códec que captura absolutamente todo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a un computador y el computador necesita leer este códec, él lo va a leer muy fácil. No va a tener que pensar tanto el computador para poder leerlo. ¿Cuál es el inconveniente? Que va a pesar bastante, porque va a capturar cada uno de los cuadros. El códec interframe es un códec bastante bueno para visualización, porque no va a pesar tanto. Al no capturar la información de cada uno de los cuadros, no va a pesar tanto, va a poder ser emitido por web o por televisión. Pero si un computador desea leer un códec interframe, va a necesitar que pensar mucho más que con un códec intraframe. A partir de eso, de estas dos grandes categorías, podemos decir que hay códecs de exportación, hay códecs de visualización y hay códecs de edición. Exportación, estamos hablando principalmente de masterización, un códec de bastante calidad que va a servir para archivo. De visualización, estamos hablando de códecs que vamos a visualizar en televisión, en cine o en la web. Y también estamos hablando de códecs de edición. Son aquellos que en un computador van a funcionar mucho mejor para la previsualización o para el trabajo. Es muy importante decir, ningún códec es mejor que otro. Depende de dónde se vaya a usar y cómo lo vaya a usar.